Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Hoy nos acompaña en primera línea una empresaria que representa a las empresas familiares de la región de Murcia. De hecho, es la presidenta de la Asociación Murciana de la Empresa Familiar, AMEFMUR. No habíamos tenido la oportunidad de saludarla ni de hablar con ella desde que se ocupa de esta responsabilidad hace relativamente poco tiempo, pero hoy, aprovechando que se ha presentado el barómetro segundo de este año, barómetro de la economía o de las empresas familiares de la región de Murcia, pues hemos considerado oportuno invitarla y ella amablemente ha aceptado nuestra invitación. Está con nosotros, como decimos, la presidenta de AMEFMUR, que es Isabel Sánchez. Isabel, buenas noches. Buenas noches. Presidenta de AMEFMUR desde hace relativamente poco, ¿no? Año y medio. Año y medio nada más. Sí. Muy bien. ¿Cuál es la primera sensación, la primera impresión que tiene, el primer regusto, digamos, que le dejan los datos del barómetro? Que en líneas generales parecen positivos, pero bueno, ¿cuál es esa primera impresión que le deja a usted como presidenta de las empresas familiares de la región de Murcia? Bueno, como has dicho, es el segundo barómetro del segundo semestre del 2014 y recoge que se percibe esa recuperación que tanto se habla. Es la que se ha recogido en los datos de los empresarios que han sido entrevistados, ¿no?, de las empresas. Porque aquí lo bueno es que le tomamos el pulso a las empresas y los empresarios son los que contestan a esas preguntas. Bueno, hay que decir que este estudio, este barómetro, es una iniciativa, es un sondeo, es un estudio, valga la reiteración del término, que realiza, o sea, en el que colabora AMEFMUR, pero que realiza la Cátedra de Economía Familiar de la Universidad de Murcia, con la que AMEFMUR colabora y tiene una estrecha relación, supongo, ¿no, Isabel? Sí, colaboran las dos universidades, tanto la Universidad de Murcia como la Universidad de Cartagena, del campo Mare Nostrum se llama, es decir, van unidas las dos universidades. Y colabora junto con la asociación haciendo este tipo de estudios, ¿no?, o de análisis. Este efectivamente es el segundo del año y habla, como usted decía, de que se percibe cierta recuperación económica, pero siempre hay unos peros y unos matices todavía con obstáculos que salvar. ¿Es así? Sí, porque una de cada 4 empresas su situación la ve mejor respecto al resto. Entonces, claro, eso es la coyuntura que se ha descubierto un poco o la paradoja, ¿no?, que hay en este barómetro. Es decir, el 25% de las empresas han creado empleo, el 40% de las empresas factura más, es decir, ha aumentado su facturación respecto al primer semestre, que fueron entrevistadas, pero claro, todavía no se termina de ver esa... Y creemos, no sabemos si es por a lo mejor por la parte mediática, ¿no?, de la situación. Pero claro, ellos con sus números, con su contabilidad de sus empresas, se ven mejor que se veían en el primer semestre, ¿no? Lo cierto es que dentro de esa visión general de recuperación económica que se desprende de este estudio, hay también pues algunos puntos, como por ejemplo, que se denota todavía cierta debilidad en la demanda. Y esto coincide con unas declaraciones que le escuché el otro día en la radio al presidente de la patronal de transporte en la región de Murcia, que decía que bueno, que la exportación que iba más o menos bien, que se mantenía, pero que donde notaban ciertos problemas era en la importación, que no se animaba el consumo, que no había demanda interna del consumo aquí en España y por tanto la importación, a efectos de este caso era una empresa de transportes, les afectaba. Y eso coincide con lo que pone este estudio. Se nota cierta debilidad en la demanda todavía, en el consumo interno en España. Sí, ha mejorado, pero el consumo todavía no se aprecia como una recuperación en sí. Por eso es lo que hablábamos, es decir, facturan más, las empresas facturan más, y esto es porque hay más demanda del consumo, pero todavía, es decir, del 51% de las empresas no exporta, cero. Entonces, claro, ese es un dato importante, y solo un 11% solo se dedica a la exportación. Entonces todavía nos queda mucho recorrido. De hecho, el barómetro, el título de este barómetro, porque a cada barómetro, este es el 12, siempre se le intenta buscar, ¿no?, un titular, ¿no? ¿Qué queremos destacar de ese barómetro? Y en este caso ha sido la internacionalización, la importancia. Es decir, que no podemos utilizar la internacionalización para un caso puntual. Es decir, las empresas ya estamos abocadas a ser internacionales, ¿no?, a exportar.
Es un aspecto fundamental en el desarrollo económico y empresarial de la región de Murcia, se ha dicho desde siempre, y ahora se está poniendo más el acento todavía en el tema de la internacionalización, es fundamental. Otro aspecto que nos ha llamado la atención del estudio es, lo ha comentado usted de alguna manera hace un momento, que es verdad que algunas empresas notan que marchan mejor a título particular, pero sin embargo la mayoría opina, o una parte importante opina, que la economía española y en particular de la de la región de Murcia no ha mejorado, incluso el estudio refleja que puede haber empeorado en estos últimos meses. Bien, es un poco, hay que decirlo todo, lo bueno y lo menos bueno del estudio, ¿no? Sí, sí, por eso decía yo que era como una paradoja, ¿no? Es decir, que no se ha buscado, ¿no? Porque no se le ha preguntado directamente el por qué, ¿no? Es decir, es el por qué cree en ello, ¿no? El empresario cuando destaca eso, porque él sí se ve bien y no aprecia, ¿no? Que el conjunto ha mejorado. Entonces, claro, hace ahí un poco de, ¿no? Nos preguntamos eso, ¿no? Si a lo mejor es por ese reconocimiento, ¿no? Que no terminamos de ver, de que no nos lo creemos, ¿no? Como estamos bombardeando continuamente con noticias del exterior, pues también a lo mejor toda la situación política que está ocurriendo nos hace que no veamos esa recuperación, ¿no? Y tengamos esa incertidumbre. A lo mejor ese barómetro dentro de 6 meses, cuando ya tengamos un resultado de cómo electoralmente lo que vaya a suceder, ¿no? O lo que vaya a pasar, cambia. Es decir, que es lo único que empeora el resultado que se obtiene positivo del barómetro. Lo cierto es que esto, bueno, no dejan de ser estudios, sondeos, análisis que se hacen, que no son definitivos, ni mucho menos, sino que marcan tendencias, y este viene a reflejar pues lo que se está comentando de forma generalizada últimamente, que parece que hay cierta recuperación, pero todavía con muchos peros, con muchas reservas y con muchos matices. Pero bueno, incluso en la presentación esta mañana el consejero de turismo, bueno, el consejero forma parte del gobierno regional, tiene que hablar también de recuperación, pero el rector de la Universidad de Murcia también ha coincidido en ese aspecto, en el que parece que se está iniciando el camino de la recuperación. AMEFMUR, como decimos, colabora con este estudio, con este barómetro, y es un colectivo que representa nada más y nada menos que al 85% del tejido empresarial de la región de Murcia, que es mucho, Isabel. Sí, es mucho, Pepe. Es decir, el 20% de las empresas a nivel nacional son empresas familiares. Y en la región... El 20% a nivel nacional. El 20% a nivel nacional. Y el 85% a nivel regional. En esta región hay mucha cultura de empresa familiar, ¿no? Es decir, somos el 70% del PIB español, como tú, bueno, has comentado. Entonces, se nota, ¿no? que esa cultura que hay de empresa familiar. Entonces, se nos escucha y se nos oye mucho a la hora de cuando tenemos que hacer alguna propuesta. En número, porque no vamos ahora a dar los nombres de todas, sería imposible darlo de memoria, pero en número, ¿cuántas empresas engloba AMEFMUR? Pues cerca del centenar de empresas, y no están todas. Claro, claro. Desde medianas a grandes empresas. Ten en cuenta que nuestra asociación es multisectorial, engloba todos los sectores. Es decir, no es como cualquier otra asociación que puede ser de un sector muy concreto, pero la nuestra es multisectorial. Es decir, el objetivo es que sea empresa familiar y en segunda generación. ¿La empresa familiar tiene algún, como iba a decir, problema? Bueno, sí, alguna peculiaridad distinta al resto de mercantiles. ¿Se enfrenta a problemas distintos que el resto de empresas o son los mismos? Bueno, Pepe, tiene lo que tienen el resto de las empresas y luego aparte tiene el ser familiar, la parte emocional, ¿no? Padres, hijos que conviven en una empresa, ¿no? Entonces, claro, eso es la parte que la asociación le preocupa y le ocupa, ¿no? De cómo pasamos el testigo de esa empresa y que no hayan fricciones entre los familiares, ¿no? Estén trabajando en la empresa o no estén trabajando, ¿no? Porque no en todas las familias trabajan todos los miembros, ¿no? Claro. Dentro de la empresa. Porque esas fricciones se dan en cualquier ámbito, en el ámbito familiar, se dan las fricciones, en el ámbito vecinal, pues también ocurren en la empresa, como es lógico. Y el relevo generacional les preocupa, porque en una empresa familiar
puede ocurrir, como decíamos antes de comenzar la entrevista, micrófono cerrado, puede ocurrir que no haya descendientes o que los descendientes no quieran seguir con esa actividad económica o que entre los descendientes haya división de opiniones. No lo sé, puede haber, o que haya desavenencias, ¿no? El tema del relevo generacional debe ser un tema clave, ¿no?, en vuestra actividad. Es un tema clave y de hecho dentro de todas las empresas que están asociadas a la asociación tenemos de todo, ¿no?, como en botica, ¿no? Es decir, tenemos un amplio abanico, pero nosotros lo que hacemos desde la asociación es herramientas. ¿Qué quiere hacer el fundador o los miembros de la familia con la empresa? ¿Hay continuidad? Porque aquí lo importante también es el empleo, que no se pierda, ¿no?, ese tejido, ¿no?, que hablábamos empresarial. Entonces, ¿quieres continuar con la empresa? Te buscamos, junto con, bueno, estamos colaborando con la comunidad autónoma en eso, en buscar alguien que se ocupe de la empresa, de la gestión, para que no muera, o bueno, o formamos al sucesor que vaya a coger el relevo generacional, ¿no? Y luego las herramientas que necesita, de si hay que dotarla de profesionales externos, que también empresas que te los demandan, que queremos incorporar a profesionales externos para que nos den una visión de cómo está la empresa, hay que profesionalizarla, porque claro, las empresas pasan también por muchas etapas, nacen, ¿no?, crecen, y lo que no queremos es que mueran, ¿no? Es decir, entonces, claro, en todas esas etapas que va pasando en la empresa, necesitan de herramientas en cada momento distinto. Entonces, lo que intentamos dentro de la asociación es dotarlas de esas herramientas. De hecho, dentro de la asociación en sí está formada así, está por el foro de jóvenes, estamos los que estamos ahora mismo llevando la empresa, sí, ¿no? Es decir, podríamos decir, y luego tenemos el foro de la experiencia, que ahora, bueno, si quieres que hablemos de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, estamos estructurados dentro de la asociación igual que estaría una empresa. Hay muchas diferencias de criterio, ya que sacas ese tema entre el foro de los expertos, de los veteranos, en muchos casos fundadores de las empresas, a lo mejor, y los jóvenes. Hay muchas diferencias de criterio a la hora de tomar decisiones o de ver por dónde trazar la estrategia de la empresa. Habrá de todo, supongo. Sí, hay de todo. En la estrategia más o menos de la internacionalización no hay problema, o de que hay que vender más. Pero claro, el tema es cuando en la innovación el joven quiere incorporar cosas nuevas o herramientas nuevas a la empresa y nos encontramos con casos que el fundador, que tiene 70 años, no sabe lo que es un correo electrónico porque no lo ha tenido que utilizar, ¿no? Las herramientas que el ordenador o el teléfono o el iPad, es decir, cualquier cosa que le des para él choca, ¿no? Entonces el joven viene con ideas nuevas y a veces puede llegar a chocar. Entonces lo que hacemos con esto del foro de la experiencia es intentar que convivan, ¿no? Es decir, nosotros en el foro ese que hacemos de encuentros, ¿no?, viene los fundadores y la siguiente generación, ¿no? Y de ahí se intenta sacar qué problemáticas se han encontrado, si a la hora de formar el consejo de administración, si sí o si no. Entonces, de ahí lo que intentamos es nutrirnos de toda esa información, porque el fundador tiene mucho que decir, ¿no?, y esa generación tiene mucho que decir y aportar porque ha vivido muchas etapas de la empresa, ¿no? Entonces, todo eso hay que aprovecharlo. Y al joven, pues a veces hay que, ¿no?, decirle que frene un poco, ¿no? Que calme un poco, porque tampoco puede llegar y cambiarlo todo, ¿no? Ni para los trabajadores es bueno, ni el fundador a veces te va a dejar que lo hagan, ¿no? Entonces hay que, esas dos cosas, ese engranaje, que ¿no? Pero que se una bien. Ese entrenamiento, por así llamarlo de forma coloquial, que perciben las generaciones más jóvenes, les tiene que venir fenomenal para cuando se hagan cargo de la gestión de sus empresas y tengan que dirigir también los derroteros de la asociación. Es un entrenamiento que no tiene pago, que no tiene precio. No tiene precio, Pepe, pero por eso que nosotros la idea que la asociación tiene desde hace mucho tiempo es la unión esta entre el talento, la universidad y la empresa. Tenemos que empezar a hablar en la empresa, en la universidad, de la empresa desde el minuto cero. Claro, Desde no puede en el último curso, ¿no?, sino continuamente, porque tú ya vas oyendo ¿no? Es decir, es como cuando decimos, cuando el empresario familiar llega a casa, a veces llegas cansado y a veces llegas hablando del mal día que has llevado, ¿no? No siempre comparte esos buenos momentos, ¿no? Entonces, lo que intentamos es que se hable de la empresa, pero en el sentido positivo, ¿no? Y en la universidad, tanto para el emprendedor que vaya a montar, ¿no?, su negocio, que vea que emprender no es
de 8 a 2 y de 4 a 8 de la noche, ¿no? Que son los 365 días del año y las 24 horas, ¿no? Aunque imagino que en el mundo de la empresa familiar, en algún momento, al cabo del día o de la semana, no sé, en algún momento habrá que delimitar un poco y poner una especie de barrera entre la vida empresarial y la vida familiar, porque efectivamente, cuando el empresario llega a casa, ya sea contento o ya sea enfadado porque el día ha ido mal, con quien está hablando el tema seguramente es con su hijo, con su hija, que también está en la empresa el resto del día, ¿no? Y eso puede dar lugar a veces, hay que de vez en cuando hay que separar, aunque sea un poquito. Sí, bueno, yo por mi propia experiencia lo recuerdo así, ¿no? Cuando venía mi padre de la empresa y estábamos todos sentados en la mesa para comer, ¿no? Y venía, ¿no? A veces con esa problemática, ¿no? Y yo recuerdo a mi madre que le decía, bueno, vamos a comer ahora y después seguimos, ¿no? Es decir, que sí, se intenta de regular, pero claro, no es fácil, Pepe, no es fácil el separar empresa y familia, pero bueno, se consigue. De todas formas, en el mundo de la empresa familiar, como en el resto de mercantiles, se conocen ejemplos en los dos sentidos. Empresas que han durado 4 días y empresas centenarias que van ya por la segunda, tercera, cuarta generación, y en este caso el ser familia no ha sido un obstáculo, sino que han sabido llevarlo. Hay también muchos casos de estos últimos, ¿eh? Sí, nosotros también lo que intentamos desde la asociación es traer casos. Claro, a veces la empresa está en su día a día y no ve, parece que su problema lo extrapola y lo hace demasiado grande, ¿no? Entonces a veces le traemos casos y herramientas de cómo lo hacen otras empresas, ¿no? Por eso el año, como te comentaba antes, el año pasado trajimos a Mar Reventor, la presidenta de Codorniu, 18 generaciones, 400 accionistas. Y claro, ¿cómo gestionas todo eso? Y todavía están ahí, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Es decir, que si queremos todo en el bien de la empresa y la continuidad de la empresa, seguro que nos vamos a poner de acuerdo, pero claro, todas las cosas hay que hablarlas, ¿no? Es decir, que hay que los accionistas, tanto estén dentro de la empresa como fuera, hay que tenerlos formados e informados. Hablando de actividades que pasaron el año anterior, para este año está Ambefemur trabajando también en un planning de actividades, no lo sé, conferencias, foros, ¿qué tenéis pensado? Pues la Junta Directiva estamos desarrollando un plan de actuaciones, pero bueno, nosotros llevamos, yo como presidenta llevo, como tú has comentado, muy poco, año y medio, somos una Junta Directiva joven, con ganas de hacer cosas, con la continuidad de nuestros anteriores presidentes, porque bueno, la asociación ya tiene 19 años, cumple este año, ¿no? Y la idea es esa, es decir, nos basamos en los datos también del barómetro, porque cómo está, ¿no? Ese 51% que comentábamos antes, ¿por qué no exporta la internacionalización? Si realmente quiere ayudarle y ponerle la herramienta, entonces organizar actividades en ese sentido. Y luego en la innovación, que también nos hemos dado cuenta que hay empresas que todavía en el tema de innovación no han innovado mucho en su negocio, ¿no? Entonces, en eso sí, también. Y luego la formación. Pepe, nosotros también nos centramos mucho en el tema de la formación a los jóvenes que se van a incorporar, tanto como a los que están dentro de la empresa. También hacemos jornadas de formación junto con la universidad. ¿Existe una patronal a nivel nacional también de la empresa familiar? Claro. Somos 17 territoriales. En cada comunidad hay una asociación en cada comunidad. En cada comunidad hay una asociación y nosotros dependemos del Instituto de la Empresa Familiar, que está en Madrid. Con ese 85% de representatividad que tiene la empresa familiar en Murcia, imagino que en Madrid, cuando hable la Asociación de Murcia, se le escuchará con cierta... Hombre, con respeto, damos por hecho que se escuche con respeto. En fin, con cierto interés, digo yo, ¿no? Sí, la verdad que somos de las regiones que más empresas familiares, como he comentado al principio, hay. Y claro, se nos tiene muy en cuenta. Es decir, somos ejemplos en Madrid para muchas cosas, ¿eh? Parece que en Murcia no tal, pero en Madrid cuando voy se habla mucho de decir del buen acuerdo y de la buena relación que hay con la cátedra, de cómo colaboramos, de las empresas de la región, porque hay buenas empresas. Y se tiene muy en cuenta lo que ahí decimos. Somos ejemplo, efectivamente, como usted dice, muchas cosas. En esta casa tenemos una relación bastante cordial y bastante estrecha con el presidente de otra patronal, que es el de UCOMUR, la Unión de Cooperativas, Juan Antonio Pedreño, y nos ha contado muchas veces, y nos lo cuenta cada vez que viene, el auge del cooperativismo en la región de Murcia, que la región de Murcia es una región emprendedora, es una región de crear empresas, y muchas de ellas prosperan en el tiempo y triunfan, ¿no? Las cooperativas son un ejemplo y la empresa familiar, por lo que nos está contando, otro ejemplo también a seguir. Sí, por lo que comentabas de las siguientes generaciones, en nuestros estudios
hay más de 11.000 empresas que van a abordar la segunda generación. Es decir, que ese es un dato de los que estamos trabajando. Entonces, estamos también preparando actividades, por lo que decíamos al principio, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es decir, que ese cambio generacional se haga con éxito. Entiendo, intuyo que el tema del relevo generacional es quizá la principal preocupación, aparte de la economía, naturalmente, y de las ventas y la facturación y todas esas cosas que preocupan a cualquier empresa, pero el tema del relevo generacional es la principal preocupación permanente y constante de las empresas familiares, ¿no? Sí, y además la fiscal, porque también luego tendremos que hablar, es decir, porque a nivel de objetivos hemos hablado de la formación, de cómo estamos estructurados, de que nos preocupa el relevo generacional, pero luego también tenemos que decir algo en el tema de la asociación como el impuesto de sucesiones y donaciones, ¿no? Claro. Es decir, que esta región está más castigada que el resto de regiones, ¿no? Entonces también desde la asociación hacemos esa reivindicación. Es quizá, gobierno, ¿no? es seguramente la principal reivindicación que plantean, en este caso, el gobierno regional. Sí. La presión fiscal y en particular, porque no podemos pagar por crear, mantener y traspasar, ¿no? Es decir, es que si queremos que las empresas continúen y el empleo de esas empresas se mantenga, tenemos que ayudarlas y no que sea una carga, ¿no? Que cuando yo, el día que vayan a pasar las acciones de mi padre a mí, ese año, claro, mi coste, ese año no voy a ser competitiva respecto al resto. Solo principalmente si me centro en eso. Luego habrá otras cosas que me harán ser más competitiva o menos, ¿no? Es decir, pero ya ahí estoy en desventaja respecto a otra empresa igual que la mía en otra comunidad. ¿Y hasta ahora qué receptividad han encontrado en el gobierno regional a sus reivindicaciones? No, por el parte del gobierno ha habido un acercamiento y pero todavía falta mucho por hacer, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, ahora sabemos todos en la situación que pues seguramente en estos meses le van a prometer que sí, Isabel. Seguramente en estos meses le van a prometer que sí, pero pues, hay que esperar a ver qué... Hay que esperar, pero a ver qué es lo que pasa en mayo y luego en noviembre, ahí que tenemos otra cita electoral. Bueno, pues esto ha sido hoy un pequeño acercamiento, el primero que hemos tenido con Isabel Sánchez, la presidenta de AMEZMUR, que es un colectivo empresarial importante, muy importante en la región de Murcia. Y bueno, como hemos dicho antes, a propósito del barómetro que se ha presentado hoy, teníamos interés en conocerla, en hablar con ella y además en emplazarla a una próxima ocasión a seguir hablando de empresa, de economía y de lo que sea preciso de hablar y de charlar en definitiva. Pues nada, yo agradecerte que me hayas invitado a estar aquí y cuenta con ello, que cuando me llames aquí estaré, encantada. Muy bien. Isabel, muy amable, muchas gracias. Nada, gracias. Hasta otra. Gracias a ustedes también por estar ahí. Nos encontramos el próximo día aquí en Primera Línea. Buenas noches.